uso de la palabra. Eso es el tema. ¿Sí? Sí, Daniel. Está bien, bueno, vamos a usar la palabra. A ver, quería como también ver si es que era posible compartirles sobre el Congreso Latinoamericano, Paulo Freire, que comienza el día de hoy, y a ver si les puedo compartir. Es bueno, el Congreso a 100 años de su nacimiento, transitar su legado, un acto de justicia. Aguárdenme a ver si puedo descargar acá. Ya veo de ver el programa, a ver de qué modo se puede ver. A ver. Desde la página sería, a ver, aguárdame un minutito. A ver si se carga. Lo que podemos ir diciendo es que queríamos invitarlo a todas y a todos a la actividad que se inicia esta tarde y que es un congreso que se convoca conmemorando el centenario, ¿no es cierto?, del natalicio de Paulo Freire, un pedagogo latinoamericano que introdujo y que hizo un aporte significativo al proceso educativo esencialmente continental, no nuestro, en los años 60. Así que bueno, de eso era, ahí está en pantalla, Liz entonces les va a continuar desarrollando esta información. Sí, avísenme si se va viendo, porque si se va cargando. Perfecto, se ve. Sí. Bien. Bueno, como les decía, bueno, hoy comienza el Congreso Latinoamericano, Paulo Freire, transitar su legado, un acto de justicia. Es un congreso que tiene hoy, como les digo, la bienvenida institucional a las 4 de la tarde. A ver, no sé si ahí se puede ver. En la cual, por supuesto, van a estar presentes las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, el rector, a ver si el rector José García, va a estar la decana por nuestra facultad, la doctora Mercedes Leal, y por supuesto a nivel de la provincia el ministro de Educación y el ministro de Desarrollo Social. Y por nación, sí, va a estar presente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Esto va a estar transmitido, ¿sí?, a través de YouTube a las 4 de la tarde. Ustedes van a poder ingresar para poder, de algún modo, estar en el inicio de lo que va a ser, porque, bueno, pues por supuesto todo se va a desarrollar en la facultad para un grupo reducido, ¿no?, de invitados especiales, y esto sí se va a transmitir para los más de 26.000 inscriptos que tiene este congreso. Y oficialmente y formalmente comienzan las conferencias mañana jueves, ¿sí?, la primera comienza a las 4 de la tarde, perdón, a las 9 de la mañana, perdón, a ver dónde está el programa aquí, ya les digo, a las 9 de la mañana es la conferencia en realidad es un diálogo entre la doctora Mercedes Leal con Ana María Araujo Freire, ¿no? Que eso va a ser, bueno, por supuesto,
una apertura muy especial. Bueno, ya me imagino que imaginarán que es la viuda de Paulo Freire. Bueno, ella va a estar en diálogo con nuestra decana. Y a las 11:30 de la mañana vamos a tener otra conferencia, ¿sí? Epistemología y hermenéutica en la obra de Paulo Freire. Expone Carlos Alberto Torres, de la UCLA, y lo va a presentar el secretario académico de la facultad, Sergio Robín. Eso sería por la mañana, y ya después a la tarde, mañana, tenemos una conferencia a las 11:30 de la tarde, perdón, a las 11:30, sí, mañana, sí, todo, acabo de decirlo, sí. Después a la tarde, 2:30, que es la que también es otra es una mesa panel en este caso, ¿sí? Que tiene por nombre Paulo Freire, Aportes a la Comunicación Popular. Y a las 4 de la tarde, especialmente les queremos comentar, va a haber una mesa panel, ¿sí? Titulada Paulo Freire, Aportes Teóricos, Pedagógicos y Metodológicos, ¿sí? Que exponen María Eugenia Barros, ¿sí? De nuestra facultad, Luis Rigal, de la Universidad de Jujuy, y va a estar presente nuestro profe Daniel Yepes en esta transmisión, que va a ser, vuelvo a repetirlo, mañana a las 4 de la tarde. Así que... Podrían haber puesto una foto más linda, ¿no? Ay, no, Daniel, está todo muy bien armado. Y a las 6 de la tarde, luego de esta, hay otra mesa panel, Pedagogía de la Liberación en América Latina Hoy, ¿sí? Donde exponen Lidia Rodríguez de la UBA, Norma Michi, dice, sí, Natalia Peluso, sí, del Ministerio de Educación de Nación, y presenta a Ana Müller de la UNSA. Esto va a ser a las 6 de la tarde, que es la última mesa panel. Y el viernes tenemos una conferencia, Las nuevas narrativas de la educación popular en América Latina, que expone Alfonso Torres Carrillo, de Colombia, y presenta la secretaria académica de la universidad, la doctora Carolina Abdala. Esto lo tenemos el viernes. A las 11:30 tenemos una mesa panel, Educación y Política, la politicidad en el oficio de educar, que exponen Nicolás Arata, de la Claxo y UBA, y Walter Cohan, y presenta la secretaria de Estado de Gestión Educativa de Tucumán, la licenciada Isabela Mate Pérez. Eso es el viernes a las 11:30. Y a las 4 de la tarde tenemos una mesa panel, Pedagogía Freiriana, Escuela y Política Educativa, y ahí exponen Sonia Leso, de la Secretaría General de la CETERA, y el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lismayer. Y presenta Aldo Lineras, de la ANFE y la U. Esto va a ser el viernes a las 4 de la tarde. A las 5:30 ya sería la conferencia magistral y el cierre del Congreso, Paulo Freire, Pedagogía y Política para un contexto complejo. Y aquí expone, ¿sí? En esta conferencia magistral, la doctora Adriana Puigros, que es asesora de la Presidencia de Nación, que va a estar en diálogo, por supuesto, presentándola la decana de nuestra facultad. Y seguidamente, para el cierre, ¿sí? Ya serían las 6:30 de la tarde, Jaime Persic, que es secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, junto con nuestra decana, que sería ya el cierre para estos 3 días de este congreso que, bueno, por supuesto que retoma este legado de Freire y por supuesto la facultad anfitriona de este lujo, ¿no? Me parece, de permitirnos el pensar y el reflexionar juntamente esto que decía siempre nuestro profe que nos trajo, ¿no? Esta mirada, ¿no? De una pedagogía crítica. Bueno, creo que tenemos la oportunidad de pensar y encontrarnos, ¿no? Así que bueno, esto era invitarlos especialmente a que puedan participar, por supuesto, al comienzo y por supuesto al desarrollo de las mesas, que por supuesto van a estar grabadas, se van a poder de algún modo, ¿no? Poder tomar, si no lo pueden ver en el momento, pero sí van a estar en el canal de YouTube de la UNT. Además podríamos poner los enlaces, tanto en Facebook como en la plataforma, los enlaces de ingreso, bien, para que todos tengan la posibilidad de
Sí, sí, No, sí. bueno, en el caso que quieran acceder ahora o después escuchar la grabación, tener la posibilidad de participar directa o indirectamente del encuentro, ¿no? Sí, 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 quizás en nuestro muro de Facebook, si te parece, Daniel, ahí Sí, podríamos hacer la difusión. ¿Mm? sí, 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 por supuesto. Bien, ahí Bueno, vamos listo. a poner. Bien. Hemos pasado el aviso. Bien, pero era una necesidad porque por ahí con tanta información que circula por las redes, a veces uno no filtra las cosas importantes de las accesorias. Y creo yo, y desde la cátedra formalmente los invitamos, creo que es una apuesta a la formación de ustedes e incluso a todo lo que venimos haciendo e incluso al mismo trabajo que han hecho en este primer evaluatorio del cuatrimestre, donde estaba en juego de alguna manera este encuentro, ¿no? Frente al hecho histórico, su reflexión, su interpretación y su extrapolación al presente como dato, digamos, pedagógico interesante en cuanto a la construcción de un conocimiento que no sea repetitivo, memorístico, descriptivo y a todo lo que nos tiene acostumbrado el grado tradicional en el sistema, ¿no? Esto también, digamos, hay que relacionar los hechos para encontrarles significatividad. Y en este caso, ya que estamos corrigiendo las recuperaciones, bueno es que ustedes se empapen con Freire para que veamos el proceso educativo desde otro lugar. Así que bueno, estamos. Bien, vamos entonces a presentar el tema de hoy. No sé si querés comenzar a grabar, Emanuel, o ya se está grabando. Ya está grabándose, no se preocupe. Bien. Bueno, hoy día vamos a terminar con la visión racionalista y empirista, ¿no es cierto?, del proceso educativo, el racionalismo educativo, fundado en el llamado, ¿no es cierto?, en todo lo que es la pedagogía comeniana, en todo lo que es la visión didáctica de Radicius, y cerrando el proceso de todo lo que es la construcción de la escuela moderna desde sus principios y también desde sus lineamientos de acción, cerrando con Locke y cerrando con Locke, en realidad no de Locke, cerrando con Locke, este proceso, ¿no?, de generación de un nuevo paradigma educativo, de un paradigma educativo en ciernes, ¿no?, que comienza a desarrollarse y que va a tener su culminación en el siglo XIX con la conformación de los Estados-naciones y con los sistemas educativos públicos, pero nosotros estamos viendo los orígenes y eso es lo más importante cuando hacemos historia, porque el otro está presente, ¿no? Está presente, está materializado, por ahí hay que mirarlo desde la perspectiva histórica para entenderlo. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es cerrar con Locke todo lo que se conoce como razón y didáctica, todo lo que se funda en esto que se ha denominado realismo pedagógico, desde el punto de vista no solo pedagógico, sino didáctico, decía, y también institucional. Y luego vamos a entrar y vamos a dejar sentado en la segunda parte de la clase para cerrarla ya el próximo miércoles y con la luz ya dada por el segundo módulo de este estadio, donde vamos a ver todo lo que es contrarreforma, todo lo que es, ¿no es cierto?, la educación contrarreformada, no solo en Europa, sino las consecuencias que va a tener concretamente acá en América, con lo que se conoce como la pedagogía de la evangelización. Y con eso vamos a cerrar esta unidad didáctica que yo la considero crucial para comprender la educación no solo moderna y contemporánea, sino la educación que nos legara Europa, que nos legara, ¿no es cierto?, el mundo eurocéntrico y cómo y de qué manera nosotros la hemos tomado en América Latina. Obviamente que eso no lo vamos a estudiar en detalle y ya lo van a ver ustedes el año que viene en la materia Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Tendríamos que tener después, ¿no es cierto?, una educación que se llame Argentina y Tucumana para que veamos, ¿no es cierto?, cómo no se hacen las cosas, o quiere decir cómo es el proceso educativo acá en nuestra provincia. Pero bueno, eso en algún momento lo hemos intentado hacer desde una electiva que teníamos y la pandemia, como siempre, nos ha cortado en pedazos. Así que bueno, hecha esta presentación, este editorial del tema, lo primero que nos interesa a nosotros saber
es quién era este señor Locke, ¿no? El señor tan interesante, un filósofo, ¿no? Filósofo, pedagogo, intelectual, escritor, John Locke, es el padre, o por lo menos uno de los padres, o quizás el discípulo más importante, ¿no es cierto?, de el fundador, el creador, el innovador en materia filosófica del famoso empirismo inglés, del muy conocido empirismo inglés, que es Roger Bacon. No Locke va a ser uno de los discípulos más importantes de Bacon, pero también en su filosofía se va a inspirar, su pensamiento se va a inspirar obviamente en toda la tradición ilustrada llamada, no sé, perdón, en toda la tradición moderna y renacentista proveniente del norte de Italia y proveniente fundamentalmente de la Europa continental. Entonces también estamos hablando del origen de dos ilustraciones, la ilustración llamada clásica o la ilustración francesa, donde va a brevar en parte Locke, y la llamada ilustración inglesa o la ilustración británica, que no son las mismas por sus características. Y acá también vamos a ver la presencia de una filosofía pragmática, naturalista y política en Locke, ¿no? Y donde la influencia en este caso ya no solo va a ser de Roger Bacon, sino también de un señor que se llama Renato Descartes y que es el que va a introducir como antítesis, ¿no es cierto?, filosófica, el llamado racionalismo cartesiano de la primera modernidad, que como todos sabemos va a librar un profundo debate, ¿no?, filosófico y cultural con el empirismo baconiano. Así que desde ese lugar, la figura de Locke es interesante porque él cierra el círculo. ¿Qué círculo cierra? El círculo metodológico que planteó Radicus, el círculo pedagógico o el encuadre pedagógico que va a plantear desde el realismo Comenio, y bueno, y desde una dimensión introspectiva y desde una dimensión donde se define el sujeto, se define la condición de clase y se define esto que va a ser el perfil de una educación fundada en esto que, ¿no es cierto?, un sociólogo años más tarde, a través de un ensayo que escribió, ¿no?, que se llama Max Weber, el psicólogo, acerca del espíritu protestante, ¿no? Perdón, ¿cómo era el título? Bueno, el espíritu protestante y el desarrollo del capitalismo. Vamos a ver acá cómo Locke es el que, de alguna manera, va delineando el perfil de ese sujeto que va a ser el sujeto por educación, de la educación por excelencia de esta educación moderna, ¿no? En el perfil de la burguesía inglesa, en el cómo educar a este sujeto y en cómo definir el perfil de este sujeto, van a estar delineados desde una perspectiva ya no solo filosófica, sino antropológica y cultural, ese sujeto de la educación, educar, y qué características va a tener. Por eso también es valioso Locke, porque él además comienza a explorar una tercera dimensión del proceso educativo y quizás podríamos decir del proceso intelectivo, del proceso de aprender, de las formas de comprender esta humanidad que emerge, ¿no es cierto?, a partir de la modernidad y que su perfil es el perfil del burgués gentilhombre, del burgués enriquecido, del burgués que cada vez acumula más poder y que se va transformando, ¿no es cierto?, en el sujeto icónico de este tiempo histórico. Lo digamos de otra manera, el perfil del sujeto a educar está dado por esa clase dominante que no solo se enriquece económicamente y se transforma en el sujeto dinámico de la economía, sino también se transforma en el ícono cultural de este proceso histórico. Entonces, cuando Locke habla de lo que habla, en realidad habla de ese sector emergente, de ese sector que desde Cromwell para acá, ¿no es cierto?, desde la revolución de Cromwell y el ajusticiamiento e incluso la decapitación de los reyes católicos, ¿no es cierto?, de la realeza católica
encarnada por los Tudor en Inglaterra, ¿no es cierto?, va a dar lugar a todo lo que son las dinastías de una monarquía constitucional, pero de naturaleza anglicana, de naturaleza protestante y muy, ¿no es cierto?, fundida, muy asociada, muy fusionada a los intereses de la gran aristocracia inglesa, ¿no? Y de esa fusión va a surgir el perfil histórico de la burguesía inglesa, que además es la burguesía inglesa que va a cambiar la época, porque va a ser la protagonista histórica de la primera revolución burguesa del siglo XVIII, que es la revolución industrial. Y que es una revolución que no es menor porque conmueve las bases materiales de la sociedad. No es que hace una revolución política, como ya lo vamos a ver con la burguesía francesa, o una revolución constitucionalista, como lo hacen los burgueses norteamericanos, sino que la revolución industrial inglesa va a estar en la esencia del proceso, no solo de transformación de las relaciones sociales de producción y trabajo y la implantación de un nuevo sistema de producción que ya no es capitalista mercantil, sino capitalista industrial. Por todo eso, la síntesis en donde la figura de Locke pone el ojo, pone la mirada, es en este nuevo sujeto histórico que emerge como protagonista de la historia. En una sociedad muy particular, en una sociedad que ha renegado, ¿no es cierto?, del papado, en una sociedad que ha creado su propia religión, la religión anglicana, en una sociedad donde Enrique VIII, ¿no es cierto?, uno de los reyes que inicia esta dinastía, ¿no es cierto?, posterior a Cromwell, es el que va a plantear además el divorcio vincular, la separación, ¿no?, aceptada formalmente como divorcio vincular de algo que, como se decía desde el discurso católico medieval, todo lo que ha unido Dios, el hombre no puede separar. Y Enrique VIII le va a decir, sí, sí lo puedo separar, porque yo la voy a repudiar a Ana Bolena, que no me puede dar hijos, y me voy a casar con otra princesa, con otra dama, con la colorada, como se dice, con la cual va a tener una hija, que ya no es, ¿no es cierto?, de la dinastía de los Tudor, sino que es de otra dinastía, de otra casa, ¿no es cierto?, noble inglesa, y no solo después va a estar con ella, sino después va a tener otra mujer más, además desafiando la autoridad en cuanto a todo lo que la Iglesia Católica respecto, ¿no es cierto?, al matrimonio como acto indisoluble. Él se va a dar concretamente, uno diría, el lujo de decirle a la Iglesia, así no es. Y cuando la Iglesia lo quiere castigar, lo que hace simplemente es crear otra iglesia distinta a la Iglesia romana, que es la Iglesia reformada anglicana. Voy a apagar este aparato espantoso porque los pititos que hace me interfieren. Como decía Roberto Arlt, es el juguete rabioso, ¿no? Es lo único que conmueve los sentimientos de los jóvenes libertarios, el teléfono celular. Bien, entonces, ¿por qué Locke? ¿Por qué Locke o Locke, como depende, para cerrar esta trilogía fundadora, formadora, ya no solo de la educación moderna, ya no solo del paradigma comeniano, sino de una pedagogía fundada en una tridimensión: la educación moral, la educación intelectual y la educación física? Primer dato significativo en la visión de Locke, ¿no? Y en una educación marcadamente de clase, porque él dice, y lo dice sin ponerse colorado, ¿no es cierto?, que esta educación es la educación para los nobles, para los dandies, para los gentlemen, para los caballeros, ¿no? Entonces, está hablando claramente hacia dónde se orienta el discurso pedagógico formador de un determinado sector, que es el sector dirigente, vuelvo a repetir, es el sector que concentra la riqueza, es el sector activo y dinámico de la sociedad inglesa, que es esa burguesía que crece fusionada con la aristocracia, ¿no?,
que tiene fuerte incidencia en la economía inglesa a tal punto que los grandes ministros, tanto de Enrique VIII como de su hija, ¿no es cierto?, que va a ser una reina, que va a ser la madre del Imperio Británico. Por eso los ingleses en su himno nombran a dos reinas, a Victoria y a Elizabeth, ¿no? Fíjense, God save the Queen, the Queen. Dios salve a la reina, dice el himno de los ingleses. Entonces, vamos a estar en presencia, en este tiempo histórico en el que vive John Locke, la presencia de la primera gran reina hacedora del Imperio Británico y de lo que va a ser después el imperio colonial más grande del mundo, que es la reina Isabel I. En el siglo XIX, cuando se produce la segunda revolución industrial, esta otra mujer, que es Victoria, que va a gobernar desde 1843 a 1901, calcule, desde que tenía 18 años hasta los 70 años, como la Isabel de ahora, que tiene 96 años y no se muere, y el hijo Carlos no sabe cómo matarla, porque nunca ha podido ser rey, porque la madre no se ha muerto. Es el primogénito más frustrado del mundo. No saben qué balcón empujarla, ¿no es cierto?, a la Isabel II que tienen ahora los ingleses, y encima el padre hace poquito ha muerto de 100 años, ¿no es cierto?, Felipe de Edimburgo. Son reinos o reinas, en este caso, o reinados longevos. Entonces, la pedagogía que va a proponer Locke en este tiempo histórico tan particular, en el desarrollo de la modernidad temprana, en el caso de las brumosas Islas Británicas, es, ¿no es cierto?, el desarrollo de un conocimiento pedagógico, en primer lugar, orientado hacia lo psicológico-moral, lo cual, traducido en la acción de los seres humanos, dice, nos lleva a una conducta y a una ética del sujeto atravesado por la inteligencia y el conocimiento. Y en esa pedagogía diferenciada, como yo les decía, aparece la concepción educativa donde, vuelvo a repetir, se habla de la educación del gentleman, de la educación del caballero, de la educación del lord, de los dandies, o sea, de las clases esenciales, ¿no? Y ese fuerte contenido de clase está orientado, obviamente, a formar la clase dirigente. La work class, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, los explotados, ¿no?, las sociedades y grupos marginales, van a estar directamente excluidas de ese proceso, ¿no? Esto que quede claro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en Inglaterra se habla, ¿no es cierto?, de la work class y de la work class education, la educación para la clase trabajadora, que es una educación manual, de oficios, lo que ya conocemos, y esa educación intelectual de los grandes colegios, ¿no?, como Eton, ¿no?, de las grandes universidades como Oxford, donde se educa la burguesía intelectual y los restos de la aristocracia y la nobleza inglesa, fusionados en intereses, fusionados en poder político y fusionados en control y posesión de la tierra en Inglaterra. Lo digamos de otra manera, lejos de lo que va a ocurrir en Francia, donde la aristocracia y la nobleza, tanto de sangre como de clero, va a ser perseguida y en cierto sentido ajusticiada y pasada por la guillotina por, ¿no es cierto?, los jóvenes revolucionarios del Partido de la Montaña, cuya expresión va a ser Maximiliano Robespierre, y que son la expresión de lo que se conoce como el jacobinismo político de la Revolución Francesa, en Inglaterra no va a existir. Y eso va a hacer que el proceso de construcción de la burguesía sea un proceso de construcción de un bloque histórico donde está manifiesta una doble alianza de clases, ¿no?, esa burguesía emergente y la vieja aristocracia de sangre inglesa que fusionan, como les decía, intereses, tierra, concentración de la tierra y poder político. Por eso, en el discurso de Locke,
nosotros vamos a ver este fuerte contenido de clase orientado a formar a los sectores dirigentes de la sociedad, ¿no? En donde la esencia como contenido ético de ese proceso educativo va a estar dado por la persona y el individualismo. ¿No? Desde algún lugar el neoliberalismo acentúa la idea del individualismo despojado de solidaridad, despojado de sentido colectivo, despojado, ¿no es cierto?, de lo que se conoce la fraternidad entre los seres humanos y donde se exacerba la competencia, el éxito personal, el triunfo, ¿no es cierto?, el ser sujeto exitoso porque lo logré. Y desde ese lugar, vuelvo a repetir, desde esta pauta que es antropológico-cultural del planteo educativo de Locke, nosotros tenemos entonces esto que había dicho al pasar y que ahora lo remarco nuevamente. Una concepción de educación integral donde, en primer lugar, ¿qué es lo que hay que educar, según formar, preservar? Es el físico, la educación física. Ya vamos a ver en qué cosa. Luego dice, la educación moral. Y por último, la educación intelectual. No es que predomine una sobre la otra, pero Locke tenía algún tipo de debilidad, no sé si él habría sido raquítico, tenía problemas con el cuerpo, pero le va a dar mucha énfasis a la cuestión del cuerpo, la dormida, la alimentación y todo lo demás. Su obra, dice acá un comentarista de la biografía de Locke, dice, él toma de un intelectual romano que se llama Juvenal una frase que la va a transformar en sentido común dentro de la pedagogía moderna. Mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Claro, no dice de qué mentes y de qué cuerpo. En la ambigüedad de la frase está el peligro. Es la mente sana y el cuerpo sano de los que más tienen. Tendríamos que agregarle nosotros ese predicado para que no quede girando la frase en el vacío. Porque los que menos tienen, que son las clases, ¿no es cierto?, desposeídas, que son los sectores marginales, que son los grupos más vulnerables, y sobre todo mujeres y niños de la sociedad inglesa que trabajan a destajo en la fábrica, ¿no es cierto?, 12 y 14 horas por día, en las camas que no se enfrían, como diría, ¿no es cierto?, Federico Engels, ¿no es cierto?, en esos cuerpos la desprotección, la falta de alimento, ¿no es cierto?, la miseria y una vida sin perspectiva no interesa. Entonces estamos hablando de mens sana in corpore sano, pero pensado o dirigido, ¿no es cierto?, hacia un sector de la sociedad. Bueno, esa sociedad tan estratificada que muchos se deslumbran, ¿no es cierto?, y quieren conocer Londres, ay, Londres, cómo sería el Támesis y todo eso, si se fueran a vivir a Inglaterra, les puedo asegurar que no la pasarían tan bien. Porque además, tampoco los dejarían entrar ni ser parte de eso si no son WASP, ¿no es cierto?, anglosajones, blancos y protestantes. Entonces, desde la primera cuestión, la educación física, ¿qué propone Locke? Dice, hábitos alimenticios sanos, vestirse adecuadamente, higienizarse a diario, endurecer a los niños, esto rescata de los jesuitas, sometiéndolos a una vida rigurosa, no blanda y afeminada, según sus palabras, para que el cuerpo pueda obedecer las órdenes del espíritu. Acá hay notas espartanas, acá hay notas jesuíticas, ¿no? Acá hay notas de toda una visión donde a ese niño hay que hacerlo fuerte, porque si no el cuerpo no obedece las órdenes de él. Y ya que estamos hablando del espíritu, en la segunda instancia, él hace referencia a qué significa educar el espíritu.
Y acá va a venir uno de los procesos, acá se va a inscribir una de las enunciaciones, uno podría decir, una de las categorías educativas más importantes en la educación occidental, hasta la llegada de Piaget en el siglo XX, 1930 hasta 1950, en que hace todas sus investigaciones en los cantones suizos y hasta que publica en 1960 Psicología de la Inteligencia. Desde entonces, desde 1600 hasta el siglo XX, la concepción de qué sujeto va a ser el sujeto educable desde el punto de vista, del proceso introspectivo, cómo se lo representa, cómo se lo define, cómo se lo entiende, cómo se lo caracteriza ese sujeto pedagógico como una tabula rasa. Ese chico no tiene saberes previos, no tiene representaciones previas, no aprende por la experiencia. Su mente es una mente en blanco. Y de ahí es que toma el concepto en latín de mente en blanco, o, ¿no es cierto?, una cosa que no tiene nada, y él le adosa, ¿no?, las dos palabras de tabula rasa, mente en blanco, no hay nada, nada escrito. El niño no es un niño que tenga saberes previos, aprendizajes previos, visiones previas, representaciones previas, experiencias previas, sino una tabula rasa. Afirma, él dice, no existen ideas innatas, sino que el conocimiento se inicia a través de la experiencia. Por lo tanto, las primeras impresiones en esta tabla, dice Locke, tienen un valor fundamental, pero está dada por la sociedad, por la cultura, por el adulto, en un proceso de afuera hacia adentro, en un proceso de implantación, de regar, de nutrir, de alimentar, en un proceso donde desde lo externo, el proceso educativo es un proceso externalizado, donde todo viene de afuera y alimenta hacia adentro al niño. Es la concepción de educar. Por lo tanto, dice, ¿no?, Freire, ¿entiendes? A mí me agarra cuchillazo Freire, se escucha esto. Locke dice, por eso las diferencias que se encuentran en los seres humanos son de aptitudes y costumbres. Y uno le agregaría, para que se entienda qué es lo que quiere decir, hace 300 años, 400 años Locke, y no de actitudes con C. Es una cuestión de aptitudes, ¿no?, y de costumbres. La costumbre es lo que se implanta a través de la repetición, de la monotonía, de todo aquello, ¿no es cierto?, que son esas cosas que repetimos sin pensar todos los días. Por ejemplo, la costumbre de cepillarnos los dientes. Nos levantamos y es automático que nos cepillemos los dientes. Espero, no sé, supongo, puede ser que haya excepciones, gente que le guste andar con la boca sucia, pero fíjense cómo funciona la costumbre. Hasta funciona como una cláusula moral. Entonces, si no te lavas los dientes, sos un sucio. Y yo me preguntaría, ¿no? ¿Qué hacía San Martín y Belgrano cuando se levantaban? ¿Cómo se lavaban si no había cepillo de dientes ni había dentífrico en esa época, ¿no? ¿Cómo harían los jesuitas? Bueno, ellos sí se lavaban con ceniza, esto lo cuenta San Martín muy bien, o con lejía. Lejía era una forma de ácido clorhídrico más relajado, más rebajado. Y otros, como Freud, estos comentaban de que los chinos preparaban un líquido liviano que tenía opio y que tenían otras hierbas que, aparte de sedarte la boca, porque el opio es una especie depende de algo que calma, tenía un conjunto de hierbas que servían como para la limpieza bucal y hacían gárgaras, ¿no? O sea, la humanidad siempre ha podido, ¿no? Lo que me parece que eran los más sucitos de todo, me parece que eran los europeos, ¿no? Eso no se lavaban en joda.
Porque acá también hay una historia de cómo los aztecas, por ejemplo, usaban para su higiene personal, para lavarse la cabeza, ¿no? Porque ellos no usaban el champú nuestro, no usaban el tío Pepe, ese que dice que no se te cae el pelo y después anda con la mecha en la mano, ¿viste? Un montón de pelados, ¿no es cierto?, lavándose con tío Paco la cabeza. Y, y usaban, ¿qué cosa? Todo lo que es la ciencia de la herboristería. ¿Y qué usaban? Y usaban para bañarse y para higienizarse tanto el pelo como el cuerpo. ¿Qué cosa? Una planta extraordinaria. Yo tengo una en mi casa. Tiene un montón de espinas, te hace cagar los dedos cuando la cortas. Y la tenés que dejar remojar en agua con un poquito de vinagre para que se le vayan los ácidos. ¿Cómo se llama esa planta? Es extraordinaria. Tiene miles de aplicaciones. No para los lastimados, para los golpes. ¿Cómo se llama? Aloe vera. Y los españoles, ¿no es cierto?, quedaron asombrados, y esto lo cuentan, ¿no es cierto?, varios. Hay un cura, que se me acuerda el nombre, que viaja mucho por Paraguay, que tiene las crónicas de la conquista, contaba cómo había indios que aparecían con espuma en el cuerpo, y que él no entendía un carajo de qué se trataba. Y eran simplemente que se estaban higienizando, lo cual demuestra que nuestros antepasados eran mucho más limpios que los, ¿no es cierto?, conquistadores. Bueno, no quiero ser malo, pero los gallegos son medio duros para el baño. Entonces, este tema de las actitudes y aptitudes, que en esa palabra está fuertemente definido o definida la concepción educativa en Locke, y que va a ser una concepción educativa que se va a implantar como una regla incuestionable en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y hasta el siglo XX, cuando, ¿no es cierto?, irrumpen las teorías sociológicas llamadas, ¿no es cierto?, estructuralistas, y las teorías psicológicas y ¿no es cierto?, sociales relacionadas al aprendizaje humano, que se llaman las, ¿no es cierto?, todas aquellas teorías que tienen que ver con el pensamiento de un señor que se llama Piaget y con otro pensamiento de otro señor que se llama Vygotsky, que son también teorías estructuralistas, pero que ponen el énfasis en una visión psicogenética del sujeto. Entonces, esta primera cuestión es fundamental, el concepto de tabula rasa. El chico no sabe nada, todo se le enseña. No trae ninguna huella, en los griegos que hablaban ya de las huellas némicas, en el alma de la que hablaban los cristianos, en su interioridad, de la que nosotros podemos hablar, esto de lo que es lo introspectivo, no traía nada. Era una página en blanco. Y todos los caracteres de la cultura, todos los saberes, se lo implantaba el maestro o quien lo eduque. Sea la sociedad, sea la cultura, se lo implanta en un proceso externalizado que proviene desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, dice este señor Locke, dice, lo fundamental en el plano del proceso educativo del ser humano es dominar las pasiones, que han visto lo que son los ingleses, son más fríos que pescado muerto, entonces no expresan sentimientos, están educados. Hay toda una norma no escrita en las escuelas inglesas donde predominaban los castigos corporales, que el niño no tiene que hacer ningún gesto cuando lo castiga, hasta que brotaba la primera sangre. El niño que se portaba mal era clásico, el bajarle los pantalones por parte del director de la escuela y castigarlo con una palmeta en los glúteos. Uno diría vulgarmente en las nalgas, ¿no es cierto? Y el changuito estaba instruido para que no manifieste ningún tipo de emoción. Ninguna, ni de dolor, ni nada. Entonces, el dominio de las pasiones, la objetividad, la frialdad, el cálculo. Por eso estos seres, ¿no es cierto?, de zonas neblinosas y frías de Europa, son tan fríos y calculadores, ¿no? Y alguien decía, y eso lo dice, ¿no es cierto?, un actor que se llamaba Marlon Brando, cuando filmó una película extraordinaria, que quiero que ustedes vean, que se llama Queimada,
cómo, ¿no es cierto?, el inglés que le clavaba el cuchillo en el estómago de aquel funcionario español al cual querían asesinar para apropiarse de la isla, porque la historia de Queimada es la historia de la isla de Jamaica, y la rebelión de los esclavos promovida por Inglaterra para transformarla de colonia española en colonia inglesa, como cuando el inglés le clava el puñal en el estómago al tipo al que tiene que matar en el puerto, lejos de sentirse perturbado o algo, simplemente sonríe y con la ropa del muerto limpia la hoja de su cuchillo. Bueno, en esa representación está esta idea del dominio de las pasiones, en función a su vez de someter los impulsos a la razón, dice Locke. La educación tiene que ser algo que le enseñe, dice, a todos, mediante prácticas, hábitos y ejercicio, el dominio de los impulsos, los cuales tienen que estar sometidos a la razón. Esto que decía, tipos fríos, distantes, calculadores, que no manifiesten los sentimientos, porque manifestar los sentimientos era un signo de debilidad. Esta frialdad, ¿no es cierto?, como decía muy bien Frantz Fanon, ¿no es cierto?, estos hombres de las Islas Brumosas son todos fríos y calculadores. Te están matando y no se les mueve una pestaña. Y eso está asociado a otra idea que es la idea del trabajo. El trabajo, que ya lo decía también Locke, tiene que comenzar en la infancia por el juego. Y ese es otro principio que adoptó la psicología evolutiva sin demasiada crítica en los primeros años del siglo XX. Todo chico que juega se estructura para que el día de mañana pueda trabajar. El juego, así como la escuela va a ser el antecedente de la fábrica, el juego va a ser el antecedente del trabajo. Todo chico que juega se estructura. Y por eso, dice él, para poder pasar al trabajo es fundamental que a los niños se los estimule, lo leo, a que practiquen gustosamente, comenzando por el juego, su futura contracción al trabajo. ¿Cómo se llama eso en términos educativos? Disciplinamiento. El proceso de disciplinamiento planteado por Locke desde su visión introspectiva del sujeto es esto: para que el niño en la adultez se realice como trabajador, durante la infancia tiene que jugar. Bueno, ahora le agreguemos el predicado. Yo quiero saber si eso pasaba en las clases populares, si eso pasaba en los niños desvalidos que pedían en la calle, si eso pasaba en los niños abandonados en orfanatos, ¿no es cierto?, o en lo que se llamaba casas de niños expósitos, o en los niños proletarios que junto con sus mujeres trabajaban entre 12 y 14 horas por día en las fábricas, ¿no es cierto?, que nacieron al calor de la revolución industrial. Volvamos siempre, le demos predicados a estos enunciados, no los hagamos abstractos, y siempre pensemos que esto funcionaba para las clases pudientes, las clases esenciales, donde existe una concepción de la niñez, pero que no es la misma concepción ni de vida, ni de perspectiva, ni de futuro, ni de progreso, que tienen lamentablemente los sectores desposeídos, los sectores marginales, los sectores empobrecidos, por una sociedad donde esa misma burguesía en su ascenso va creando su negación, su contradicción o su antítesis histórica, porque es la que le da sentido: el proletariado. Aquellos que trabajan para producir la manufactura, manualmente, para producir las manufacturas, pero se llaman manufacturas, que enriquecen a los burgueses. No hay burguesía sin su negación y contradicción histórica, que es el proletariado. No había señores feudales, ¿no es cierto?, en la medievalidad, sin siervos, y no había, ¿no es cierto?, los señores filósofos, intelectuales, ¿no es cierto?, los grandes comerciantes y los que detentaban el poder de la tierra, sin un hesíodo o un esclavo en la sociedad griega y en la sociedad romana. Aquellas clases esenciales, aquellas clases centrales, aquellas clases que detentan el poder existen en tanto y en cuanto existen
su negación histórica o su antítesis, que es la que al mismo tiempo que les provee el poder, existe como una amenaza a ese poder. Por eso esos sectores tienen que ser controlados, tienen que ser, ¿no es cierto?, duramente explotados en tiempos de trabajo, y hay que sacarle los mayores beneficios en esta relación, que es una de las relaciones sociales de producción por excelencia en cualquier economía. Sea el esclavo y el amo en la antigüedad, sea el siervo y el señor en la medievalidad, sea, ¿no es cierto?, el proletario y el burgués en la modernidad y en el desarrollo del capitalismo mercantil e industrial. Entonces, yo no sé si esto está quedando claro, pero Locke es un tipo muy interesante porque desde ya nos ha tirado 3 conceptos que son clave en la educación moderna. El primer concepto, el de tabula rasa; el segundo concepto, el aprendizaje a través de la experiencia, de la costumbre y de todo lo demás; y el tercero es la relación de disciplinamiento, ¿no?, y lo que es la concepción de juego y trabajo en la niñez. Entonces, Locke es un tipo interesante, lo que pasa es que nosotros por ahí no lo estudiamos. Y por último, la educación intelectual, con esas 2 bases, con el cuerpo disciplinado y con la visión de sujeto clara, dice, se debe aprender todo. Claro, de nuevo le pongamos predicado. ¿Quiénes aprenden todo? Lectura, escritura, dibujo, latín, lenguas, geografía, historia y ciencia. Claro, así aprende ¿quién? Aquellos chicos que tienen institutrices, aquellos chicos que tienen y viven en condiciones sociales, culturales, políticas, de propiedad, de riqueza para hacer. Pero además, lo dice él, ¿no es cierto?, sus alumnos, y lo inculca a sus alumnos, es fundamental que aprendan moral y buenas costumbres, buenas maneras, urbanidad, conversación, atención, respeto y tolerancia. Resalta el papel de la ética y de la psicología de la educación. Bueno, yo quisiera saber si vos entras a un barrio marginal, si hay buenas maneras, urbanidad, conversación. No porque los pobres sean malos, ni porque los pobres los victimicemos, sino porque la miseria material no provee riqueza espiritual. Ayer conversaba, ¿no?, y voy a hacer una digresión, con un colega que me decía, ¿cómo, no es cierto?, Milei va a ganar en las 2 villas de emergencia más duras de Buenos Aires, en La Cava, y no me acuerdo cuál es la otra villa de emergencia. Le digo, ¿por qué no? ¿Dónde vos has visto que una persona pobre, marginal, cuentapropista, que vive como sea, como gato panza arriba, que si no trabaja no come, y si se enferma no come, y si lo agarra la lluvia se moja, qué tiempo tiene para formarse intelectualmente? ¿Cómo lo cría la sociedad y la cultura esa persona? Lo cría en el marco de la guerra civil entre pobres. Si yo no asalto, no como. No estoy justificando, estoy haciendo un acto propio de las ciencias sociales, que es comprender la sociedad donde vivimos. A mayor pobreza material, igual pobreza intelectual, igual pobreza ideológica. No le pidamos a esos marginales, a los vulnerables, a los arrojados a la miseria, que tengan conciencia de clase, que sean solidarios, que sean, ¿no es cierto?, críticos, que quieran cambiar el mundo, si apenas pueden sobrevivir. Y ese es el peor triunfo, lo más terrible del neoliberalismo. Transformó los trabajadores, transformó los sindicatos, transformó todo esto que nosotros vamos a ver en la revolución industrial, las luchas de los trabajadores, de los proletarios, de los obreros, de los sindicatos, los transformó ¿en qué? En microorganismos totalmente fragmentados que hoy se llaman consumidores, en cuentapropistas,
en chicos que ponen todo, la moto, el combustible, su físico, su frío, ¿no? Por pedidos ya, y tienen que salir con la mochila, poniendo todo. Y si no ponen todo, si se enferman un día no ganan, si se les rompe la moto la tienen que arreglar ellos. Ponen todo, ponen el cuerpo, ponen el trabajo, ponen la salud, ponen todo para ir como Dios mande y lo más rápido posible entregando pedidos. Y uno le quiere pedir conciencia de clase a esas personas. Le quiere pedir que no lo vote a Milei. Si Milei es el odio. Y ellos en el fondo son el odio. ¿No es cierto? El odio fascista es Milei. Es la degradación humana. Una especie de Bolsonaro pichón acá. Y bueno, uno dice, ¿por qué tuvo más votos en la Cava? Porque es lógico. Si en la Cava no hay agua, tienen que ir con los baldes de agua a buscar a 2 cuadras para poder bañarse cuando pueden. Y hay un sinvergüenza que les cobra el agua. O los hace, ¿no es cierto?, traficar con drogas duras y blandas para que trabajen a su servicio. Y si trabajan a su servicio, reciben el beneficio del agua o le tiran un catre para que duerman. Y es ahí donde tiene que intervenir el Estado. El Estado, que es esa colcha, ¿no es cierto?, que no será larga y que a veces es corta, pero que a veces sirve de manta para los que no tienen. Promoviendo salud, educación, hospitales, centros comunitarios, bibliotecas populares, y todo lo que significaría una educación integral, pero en otros términos, no en los términos, ¿no es cierto?, de Locke, sino en los términos tal cual nosotros entendemos la relación entre educación e instrucción. Bien, y bueno, ¿qué termina diciendo? Que hay que conocer el carácter de los niños, las buenas costumbres, tienen que ser eruditos y prepararse para la vida. Esto que acabo de plantear, muy a vuelo de pájaro, sobre el pensamiento de Locke, y que es decisivo como frutilla del postre de todo lo que ha planteado Radicchius y todo lo que ha planteado Comenio, nos daría a nosotros como conclusión una conceptualización del dispositivo más importante que se va a construir en materia educativa, ya no pedagógica, porque nosotros pedagógicamente ya hemos visto el pensamiento de la burguesía, el pensamiento, todos los planteos pedagógicos ya lo hemos visto, todo el edificio pansófico de Comenio. Ahora vamos a ver cuál es el dispositivo atravesado por el currículum formal, que es otro dispositivo de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje, de vida escolar, de recorte cultural y de todo aquello que alimenta y por lo cual o a través del cual la escuela, adquiere sentido. Si no, la escuela sería un edificio vacío, o sería un convento, o sería la academia, ¿no es cierto?, de Aristóteles, o serían las escuelas espartanas. Entonces, la escuela moderna, ¿qué atraviesa? ¿Qué es lo que la atraviesa? ¿Qué es lo que a la escuela moderna la hace moderna? Ya no solo es un edificio, vamos a hablar de un dispositivo. Y ese dispositivo se funda en en una relación con dos términos que es fundamental: razón y didáctica. Todo el edificio cultural construido por el realismo pedagógico, atravesado por la razón cartesiana, y eso transformado, ¿no?, en un proceso en donde se lo enseña, transformado en didáctica. Ese es el secreto de la escuela moderna, ¿no? Por eso se dice que es una gran maquinaria cultural. Y cuando hablamos de la escuela moderna, uno podría decir, ¿cuáles van a ser estos principios? Primero, estar sustentada en la escritura y en la imagen, en un paradigma
¿no?, comunicacional que se llama el paradigma de la cultura de la letra impresa, en la cultura de la alfabetización universal, en el acceso a ese doble sistema comunicacional entre los seres humanos que es el lenguaje oral y escrito, y a través del lenguaje escrito el acceso al pensamiento simbólico. Si uno repara esto y dice, pero ¿qué tiene de nuevo esto? Todo desde la imprenta, todo desde Gutenberg, todo desde que se lo transforma, ya no como elemento comunicacional, sino como canal de transmisión, en una lengua, se lo subordina a una lengua o a unas lenguas que son las lenguas maternas, donde se abandona para siempre el latín y los lenguajes universales y comienzan a utilizarse como canal comunicativo, no como paradigma comunicacional, aclaro, sino como canal comunicativo, un determinado lenguaje, oral y escrito, que es el lenguaje atravesado por las lenguas maternas. Ya no es el latín, ya es el alemán, ya es el francés, ya es el inglés, ya es el italiano. Y como todos sabemos, ahí anidan la formación de las nacionalidades modernas europeas, de los estados modernos absolutos y de los estados-naciones, con la segunda revolución. Entonces, primera cuestión de la razón y didáctica, dice, un eficaz vehículo de transmisión del saber donde la escuela o donde en la escuela ese dispositivo pueda ponerse en funcionamiento. ¿Qué otro principio encontramos en la razón y la didáctica? El espacio de la clase, con un ritmo uniforme de aprendizaje, donde el especialista o maestro, a través de un lenguaje legítimo, esto que hablaba recién, en un único idioma, implante, desarrolle, ¿no?, comparta el discurso escolar. En el espacio de la escuela aparece la clase, el curso, el aula, el texto didáctico y a través de la palabra escrita, esto que decía recién, el acceso al saber simbólico. Y aquí, si algo va a ser Comenio, es no solo escribir ese famoso libro que se llamó La Didáctica Magna, sino la otra forma de representación que también nos da acceso a lo simbólico, que es la representación de la imagen, y es todo lo que hemos dicho en la clase pasada sobre la tridimensión, sobre la perspectiva, y de todo lo que se apropió de la modernidad a través de lo que fue el lenguaje expresivo de la pintura, de la escultura, del arte y del humanismo, porque ese arte no era abstracto, sino la representación central del arte ese eran hombres y mujeres y encima desnudos, sin ropas, sin vergüenza por el cuerpo, con toda su sexualidad y con todo un amor genital, no un amor platónico, un amor genital, donde aparecían, ¿no es cierto?, en el David, en la primavera, en todas las representaciones de los pintores flamencos, los pintores, ¿no es cierto?, del Renacimiento italiano, la corporabilidad, el cuerpo, ya no, ¿no es cierto?, como un objeto de represión, ya no un cuerpo cubierto, sino un cuerpo desnudo, pero también como objeto de conocimiento desde lo biológico, desde lo anatómico, desde las investigaciones que la medicina renacentista va a comenzar a hacer sobre la circulación de la sangre, sobre los órganos y sobre todo lo que es el nacimiento de la cirugía en ese tiempo, ¿no? Y cómo el mismo, acuérdense, Leonardo da Vinci pagaba para que tenía gente que le robaba cuerpos de muertos recién enterrados de los cementerios y él los lavaba bien y los dibujaba. Dibujaba sus manos, sus talones, los detalles del cuerpo. Entonces la escuela, en este caso, en su lenguaje, en el paradigma de la letra escrita,
la imagen, las representaciones simbólicas a través de la imagen, también son fundamentales para promover el desarrollo del pensamiento abstracto. Fíjense lo que dice también, el encierro de los niños, la escuela como dispositivo, el espacio escolar. Tenían los niños que estar un determinado tiempo ahí. Y ese tiempo es un tiempo, además, lo dice acá, sistemático, un tiempo de transmisión del conocimiento, un tiempo que, frente a distintas edades, clases sociales y sexos, imparte un solo conocimiento o un saber totalizante. Y por eso se va a llamar maquinaria escolar. No es que a cada niño le enseña cosas distintas o como ocurrió acá en la Argentina, a cada etnia, a cada grupo de inmigrantes, no. Enseña un saber que promueve procesos de homogénesis social, de esto que se llama igualación, ¿no? De enseñarle a chicos distintos un mismo saber. ¿Para qué? Para homogeneizarlo, para que la escuela sea facilitadora y favorecedora de la construcción de un universo simbólico igual, de un universo simbólico único, para que todos, lo digamos de otra manera, recibamos el mismo conocimiento a pesar de ser sujetos distintos. ¿Por qué? Porque esa homogénesis social hace a la construcción de la identidad de un sujeto pedagógico que parte de las culturas familiares recibiendo distintos tipos de saberes para llegar a la escuela y comenzar a saber, a recibir los saberes impuestos desde la dimensión política y desde la dimensión cultural por los saberes homogeneizados del currículum escolar. Fíjense todo lo que es la escuela moderna, ¿no? Dice, esa difusión escolar, otro principio, obedecería a una operación de legitimación, no solo del espacio educativo, sino a la legitimación de una identidad nacional. Aparece la idea de nación, la idea de sentido de pertenencia. Ya no son los límites borrosos, ya los estados comienzan a aparecer claros y distintos y asociados a la idea de la escuela el proceso de afirmación o de afianzamiento de las nacionalidades. Espacio educativo dice que se articula con esto que hemos hablado en la clase pasada, con la familia. No se trata de invalidar el papel formativo de los padres, sino de construir una instancia, una alianza instrumental que lo garantice. Entonces nosotros estamos sintetizando todos los enunciados, ¿no?, de esta escuela moderna que va a generar una reacción visceral, una reacción virulenta de todo lo que es el mundo conservador, contrarreformista, ¿no es cierto? Ya vamos a ver eso. La pedagogía comeniana dice, justifica que los niños abandonen culturalmente la esfera familiar, pero que estén respaldados en sus nuevos aprendizajes por ella. Y al mismo tiempo favoreciendo la interacción con otros niños de otras culturas, de otras razas, de otros saberes. Proceso que tiene, dice, como fin suprimirlo al niño, traerlo, sacarlo al niño de la afectividad arbitraria de los padres. Pero además, dice, esta escuela, que es la escuela del mercantilismo, ya comienza a plantear esta relación que tanto se repite. ¿Qué es la escuela? El espacio de disciplinamiento donde el niño que juegue y que estudie y que se disciplina, que tiene claro los horarios, que tiene claro lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, la noción del bien y el mal, todo el proceso de disciplinamiento social es el futuro sujeto estructurado para que obedezca, para que trabaje disciplinadamente cuando sea adulto.
Y por supuesto, esta educación, para ser eficaz, tiene que ser una educación pública, extrafamiliar y que opere decisivamente sobre la segunda infancia. Se trata de un contrato virtual que se establece entre familia y Estado, por el cual se estipula una renuncia parcial de los padres a su autoridad en beneficio de la escuela y de los maestros. Era la alianza que nosotros decíamos en la clase pasada que se rompió. Una escuela que tiene que tener una organización temporal porque hay un tiempo en que los chicos van y otro tiempo en que no. Tiene que ver con la función de la edad, dice acá Khomeini. Tiene que ver con un calendario. Tiene que ver con una programación escrita. Tiene que ver con una regularización de las conductas normatizadas por las leyes que desde el poder del Estado, desde el poder de los ducados, desde el poder de los principados, se imparte sobre los súbditos. Una escuela donde se introduce el concepto de gradualidad de los aprendizajes. Tal noción permite, leo acá a Khomeini, recortar los cuerpos infantiles e instalarlos en una estructura secuencial que defina los momentos precisos, las metas a alcanzar, a partir de una dinámica cerrada en el aula. Más claro, agua. Y en el fondo, termina diciendo un crítico, ¿no es cierto?, que es este gran autor, estos grandes autores de historia de la pedagogía, ¿no?, Abbagnano y Visalguerri, dice, se trata de una nueva modalidad y de una nueva moralidad y de un único método de enseñanza, ¿no?, transformado en procedimiento de transmisión de carácter universal. Por eso la escuela, según, ¿no es cierto?, Álvarez Uría y, ¿cómo se llama la otra? Ya me voy a acordar, que escriben el libro La maquinaria escolar, Fernández y Álvarez Uría, creo que es. A ver si lo buscan en internet y me soplan los apellidos, porque últimamente tengo un coágulo de colesterol atravesado con los apellidos, pero no importa. Álvarez Uría sé que es uno, creo que la otra es Fernández o algo así. Ellos hablan de una maquinaria escolar. Fernández, exacto. Y por lo pronto, dice, se trata de una utopía didáctica, donde la intención es aplicar de la mejor manera y de la forma correcta no solo la producción de conocimientos, sino el desarrollo de metodologías o didácticas que permitan que el alumno pueda aprender eficazmente. Bueno, esto de la gradualidad es una cosa impresionante. Nosotros vamos a tener la gradualidad recién en 1884. La escuela colonial, la pedagogía de la evangelización, y acá tienen un claro ejemplo, mientras en Europa, en el siglo ya XVII, Khomeini hablaba de la gradualidad, nosotros la gradualidad recién XVI la vamos a tener en el siglo XIX y a fines del siglo XIX con la sanción de la ley 1420. Toda la educación colonial atravesada por la pedagogía de la evangelización y las órdenes religiosas va a tener una escuela multigraduada, una escuela que no diferencie, que no incorpore a la mujer, una escuela que no diferencie a los chicos adolescentes de los chicos de la primera infancia, de los chicos de la segunda infancia, una escuela donde solamente se enseñaba a rezar, se enseñaba catecismo y economía doméstica, una escuela donde el saber lo impartían varones, hombres, porque la mujer estaba excluida, sin conocimiento de psicología, sin conocimiento de pedagogía, donde se utilizaban los castigos corporales y donde el libro fundamental era el catecismo de Astete. Entonces, acá estamos hablando nosotros de una modernidad, por eso siempre tenemos que hacer la diferencia de qué es lo que ocurrió en Europa y no en América, y no nos ocurrió a nosotros. Y lo tardío que fue para nosotros, 300 años después, aplicar esto, y por eso fue una gran revolución cultural la de los 80, pese a los ignorantes que como no conocen y se atan, ¿no es cierto?, a prejuicios y solamente a sentidos comunes falsos,
hablan mal del de Roca, del roquismo, y no entienden un pomo de nada. Pero bueno, Dios los bendiga a los ignorantes, porque de ellos será el reino de los cielos. Nosotros, lo que nos preocupamos por aprender, vamos a ir derecho al infierno, porque es un acto de herejía. Acuérdense que hereje era aquel intelectual independiente que tenía pensamiento libre, que no se ataba a dogmas, por eso era hereje. No porque sea malo, sino porque no se ataba a dogmas. El arte de la didáctica, termina diciendo, se desliza con la lógica racional de las secuencias, las distinciones y el poder deductivo. Se trata de la fe en el orden de la razón humana como instrumento. Por eso hablamos de razón y didáctica. El método que ejecuta el maestro no es fruto de su creatividad, ni una consecuencia de su experiencia, sino el fiel reflejo de la forma en que se considera que debe operar el pensamiento humano, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, o sea, desde la inducción y desde la deducción, y desde, dice, todos los procesos analógicos, que es las comparaciones, y todos los procesos que van de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Todo es razón. Todos son deducciones. Todas son analogías. Ya está, la fe ya fue. Por encima de la cotidianidad del aula, gobierna el discurso de la razón, la escuela. Solo una voz del saber, el maestro. Solo un receptor, el alumno. Esquema rígido en donde el instructor, el maestro, el rector monopoliza el proceso que se vincula al vincularse con un grupo, excluyendo cualquier singularidad. Este grupo será objeto de la intervención didáctica racional bajo el supuesto identidad y similitud de las partes que lo conforman. Bien. En este contexto, y acá ya termino leyendo lo que dice Abañano, en este contexto fue fundamental el diseño de una herramienta de mediación en el proceso didáctico, sustentada en la escritura y la imagen. Es decir, elaborar un libro de texto funcional a la dinámica escolar que pueda convertirse en un vehículo de transmisión del saber. ¿Cuáles fueron? Los libros de lectura. Yo a lo largo de la escuela todos los años tenía que comprar un libro de lectura, no sé ustedes. Pero yo me acuerdo que nosotros teníamos una materia que se llamaba declamación, que le enseñaban profesores de lengua, donde nosotros teníamos que pasar al frente a leer en voz alta, haciendo la pausa del punto aparte, la pausa del punto seguido, la pausa de la coma. Y aparte de eso, recitábamos poesías de memoria, con todo lo que era la gesticulación o los metalenguajes, ¿no es cierto?, de la expresión corporal con la que nos teníamos que manifestar. Si era un poema triste, si era un poema, un llamado, ¿no?, un mensaje de amor, si era... Aparece el espacio de la clase con su ritmo uniforme de aprendizaje y la organización del trabajo de la masa infantil como una producción centrada en el especialista maestro. El texto expone un lenguaje legítimo que engloba el saber en un único idioma y que descalifica cualquier otro discurso que no sea escolar. Y eso pasó en nuestras escuelas. El saber positivista, el saber cientificista, los saberes, ¿no es cierto?, que circulan en el currículum escolar, que son los saberes científicos, pusieron en duda y excluyeron todos aquellos saberes no formalizados, todos los relatos, todo aquello, ¿no es cierto?, que venía del saber popular, todo aquello que nutría a las culturas que rodeaban a la escuela, las supersticiones, las leyendas, los mitos. Todo ese saber que no era ciencia fue excluido de la escuela. Por eso la escuela moderna atraviesa el concepto de escuela cerrada.
pero no cerrada porque le cierren las puertas, perdón, ni tampoco por lo que decía nuestro ministro de Educación, que iba a combatir la escuela cerrada, dice, yendo a dar clases los sábados a la tarde en las plazas. Yo tenía ganas. Yo en ese momento no sabía si alcanzarle una pistola para que se suicide o pegarme yo un tiro en los pies, porque que diga eso un ministro quiere decir que es un ignorante absoluto y no entiende nada del concepto de escuela cerrada. El concepto de escuela cerrada es el concepto de la escuela tradicional positivista que representó una gran revolución cultural, lo aceptemos y lo reconozcamos así, pero eso tuvo un costo. Se hizo a condición de que al transformarse en saber único y excluyente, deje afuera no solo a las religiones o a los saberes considerados pseudo saberes o proto saberes o saberes, ¿no es cierto?, que son creencias o dogmatismos, sino también dejó afuera los saberes populares, los relatos, ¿no?, todo aquello que formaba parte de la identidad cultural de los sectores sociales que confluían sobre esa escuela. Y bueno, y eso también se pagó, porque la escuela se escindió de la vitalidad del contexto. Y por eso muchos chicos acá en Tucumán van a la escuela, pero no saben por qué existen pueblos fantasmas. ¿Qué pasó con la tragedia de nuestro Tucumán productivo en los años 60? ¿Por qué Tucumán es una provincia pobre y llena de pueblos fantasmas? Porque es una provincia donde el prebendarismo, ¿no es cierto?, político, ¿qué hace? Dar el famoso contrato, el famoso vale, todo esto que critican los neoliberales, porque quedamos sin trabajo genuino. Entonces a la gente se le hace sobrevivir en una sociedad destruida productivamente con todo esto que aparece en épocas de elección. Vale, no voto, compra de voto, contrato y todas las miserias que tiene una democracia parlamentaria en crisis que habrá que revisar y que solamente se podrá cambiar el día que los tucumanos podamos refundar un nuevo modelo de desarrollo y acumulación, como lo fue la industria azucarera, como fueron los talleres de Tafí Viejo en los 50, como fue la industria azucarera en los 60, y que luego de quebrarse se transformó en una sociedad mendicante que vive del empleo público y de las, ¿no es cierto?, coparticipación federal que nos mandan de Buenos Aires como si fuera una limosna. Entonces, si somos inteligentes, vamos a entender de dónde proviene eso. Si somos imbéciles, vamos a repetir las tonteras que repiten todos, que son vagos, que esto, pero no saben el por qué. Es como la persona que ve el síntoma, que le duele la cabeza, pero no sabe por qué le duele. Entonces inventa boludeces. ¿No? Entonces decía, el texto expone un lenguaje legítimo que engloba el saber en un único idioma y descalifica cualquier otro discurso que no sea escolar. De esta pedagogía forma parte, crece, una asociación estrecha entre pedagogía moderna, el libro de estudio que se prolonga hasta nuestros días, la clase, el niño, la palabra escrita y la enseñanza. Bien, hemos terminado con el comienzo, hemos terminado con el nacimiento de la escuela moderna. Espero que ustedes mínimamente lo hayan comprendido al proceso, porque para eso sirve esta materia, para que comprendamos los procesos históricos de la educación y no salgamos a hablar nosotros cosas que no tienen sentido. Saber de dónde venimos es fundamental de nuestra identidad. Saber que eso fue una gran revolución cultural, pero no perfecta, porque así como la escuela fue útil y necesaria para superar la escuela colonial, así también tuvimos que hacer de esa maquinaria escolar una maquinaria escolar que, como les dije recién, a partir de su idea de que escuela cerrada, sacrificó los saberes populares y los excluyó, privilegiando solamente los saberes científicos. Esto se llama cientificismo, porque después, y es cierto también, las teorías epistemológicas modernas, las teorías epistemológicas que ya hemos llamado estructuralistas, los nuevos discursos, ¿no es cierto?, del idealismo filosófico en el buen sentido,
descubrieron que hay una dimensión de los saberes que no solo es el científico, que no solo son los saberes racionales, que no son los saberes solamente lógicos y demostrables. Y están todo ese saber popular, toda esa gran, ¿no es cierto?, cosa folclórica, esa gran cosa que tiene que ver con nuestros antepasados, toda esa gran cosa que circula por la sociedad, que son saberes tan necesarios y tan importantes como los saberes científicos o los saberes formalizados. Así que bueno, todo esto, chicos, y antes de plantearles, de dejarles la cuestión a la pregunta, todo esto que se inicia en el siglo XV y XVI y que madura en el XVII va a generar, obviamente, porque está atravesado por la reforma, los descubrimientos, la crisis de la cristiandad y porque sustituye el papel redentor de la educación fundada, ¿no es cierto?, en la tradición medieval, en la ciudad celeste, en el pensamiento agustiniano, en el pensamiento de San Isidoro de Sevilla, en el pensamiento de Santo Tomás. Todo este proceso de desarrollo educativo atravesado por la razón y contextualizado por la crisis de la cristiandad, contextualizado por la ruptura que va a iniciar Lutero, va a generar un contradiscurso muy fuerte, va a generar un proceso de cuestionamiento en esta lucha, porque este espacio, el lugar de la educación, es un espacio en disputa, es un espacio de disputa de sentidos, del sentido que le va a dar a la educación la naciente burguesía, los sectores burgueses industrializados, los sectores burgueses que se transforman en el factor dinámico de la sociedad y que ya no aceptan tutorías espirituales de nadie, construyen su propia tutoría espiritual como lo acabamos de ver. Y esa tutoría está muy lejos de esa visión medieval eclesiástica que sobrevive en el sur de Europa, que sobrevive, ¿no es cierto?, en los llamados estados absolutos, ¿no?, en los grandes estados absolutos del sur europeo. Francia de los Borbones, ¿no es cierto?, la España de los Reyes Católicos, el Portugal de los Braganza, ¿no es cierto?, todo el sur italiano atrasado que mira con recelo a la burguesía piamontesa y a la burguesía genovesa y a la burguesía veneciana, ¿no? Todo lo que ocurre en los países del Báltico europeo y en los países escandinavos que vinculados al comercio van a comenzar un fuerte desarrollo de sus fuerzas productivas, ¿no? Toda esa Alemania dividida en ducados, principados, etcétera, pero también todos los países de la Europa oriental y de la Europa del centro que inician un proceso de transformación productiva estructural. En ese marco, y como reacción a todo este proceso, se va a iniciar en 1536 la convocatoria a un, ¿no es cierto?, concilio ecuménico universal, que es el Concilio de Trento. Y a partir del Concilio de Trento se inicia en Europa, y luego del quiebre de la cristiandad, luego, ¿no es cierto?, de la ruptura que supone la presencia del protestantismo, que no es otra cosa que una ruptura política, porque la fe no es nada más que un subsecuente superestructural de lo que pasa en la base de la sociedad, que lo acabamos de describir, y no solo lo hemos descrito materialmente, sino culturalmente. Todo este proceso va a ser embestido, va a generar un contradiscurso, va a generar un proceso de disputa teológico, político y educativo, y también material, también militar, porque el siglo XVII va a ser el siglo de las horrorosas guerras religiosas en toda Europa, de las persecuciones, ¿no?, el siglo de la Inquisición, el siglo donde, ¿no es cierto?, se van a buscar para erradicar, para quemar en la hoguera, para sacrificar con las peores torturas físicas y peores, ¿no es cierto?, sufrimientos
a los herejes, ¿no es cierto?, a los apóstatas y a los sacrílegos, tanto desde el fundamentalismo protestante como desde el fundamentalismo católico. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos una Europa dividida y una Europa que va a iniciar otro camino, que es la Europa agrupada en los llamados reinos, principados, estados absolutos católicos. Y ese hecho, ese escenario va a ser el Concilio de Trento. Trento es una ciudad italiana, donde ese concilio, conformado por los cardenales, ¿no es cierto?, son aquellos niveles. La Iglesia, ya saben ustedes, es una organización estamentaria que tiene jerarquías eclesiásticas, igual que una institución militar. Tiene sus generales, que son los cardenales, tiene sus tenientes generales, ¿no? Tiene sus generales, que son los obispos, tienen, ¿no? Y así hay hasta el párroco, que es la jerarquía inferior, ¿no? Está el párroco, el diácono, después está, como yo no me acuerdo bien cómo era, después estaba el vicario, después estaba el arzobispo, después el obispo del país, después el cardenal de la nación, y luego esos cardenales son los que van cuando se sesiona un concilio, como por ejemplo cada vez que fallece un papa. Se convoca un concilio porque de esa convocatoria va a surgir la cabeza de la Iglesia. Bueno, en el año 1536 se convoca al concilio de los, ¿no es cierto?, llamados cardenales de la Iglesia, y que van a sesionar durante 16 años con dos interrupciones. 1936-1942, ahí hay una interrupción de 2 años, se vuelven a reunir en 1644, sesionan hasta 1652, ahí hay otra pausa, se vuelven a reunir un año después y no hasta 1562, uno de los concilios más largos de la historia. Y es donde la Iglesia católica, apostólica, romana de Occidente, porque la Iglesia católica apostólica, no romana, sino de Oriente, no se va a hacer cargo de esto, ni va a acusar recibo del proceso de reforma y transformación, y va a mantener su unidad, pero a partir de otro sistema, que no vamos a entrar en detalle acá porque no somos especialistas en historia de las religiones, aunque sí algo hemos aprendido de sociología de las religiones, ¿cierto? Pero en la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente, esto va a ser una especie de conmoción, todo esto que hemos descrito, y como está fuertemente la razón y todo lo que expliqué asociado a la ruptura de la cristiandad, en 1536, ¿no es cierto?, Pablo II y el otro, pues después va a ser Alejandro VI, van a convocar a este concilio. ¿Cuál es el tema que van a tratar en este concilio? Precisamente el tema de iniciar un proceso de recuperación de la Iglesia, tanto de sus dominios materiales como de sus dominios espirituales, tanto como la recuperación de su hegemonía, y en lo posible que trate de recuperar la unidad de sus dominios que están fragmentados y que han sido, ¿no es cierto?, rotos por esto que se llamó la ruptura o la crisis de la cristiandad iniciada por Lutero. En ese concilio, como les digo, hay 3 cuestiones que son fundamentales en sus sesiones, que están orientadas a lo específicamente educativo. En primer lugar, ese concilio va a resolver la creación de un ejército de la fe, una congregación especial, una congregación, un ejército, una milicia, ¿no?, que se va a llamar Societate Jesu, o si ustedes quieren, la Sociedad de Jesús, o si ustedes quieren, vulgarmente denominada la Congregación de los Jesuitas, que tiene una estructura militar, tiene grados militares, y así como hay un general de la fe, hay un gobernador de la fe, hay un regente de la fe,
tiene grados, y esos grados están en función del papel que cumplen dentro de la organización. Es una organización que tiene un sistema espartano en el sentido que selecciona a los mejores chicos de la sociedad desde muy niños, prácticamente desde que tienen edad escolar, y los hacen ingresar a conventos especiales donde se los forma como soldados espartanos, como esto que decía Locke. Lo primero que se le enseña es a educar el cuerpo. Fíjense usted. Se los hace que resistan el frío, se los hace que resistan el calor, que resistan el hambre, que resistan, ¿no es cierto?, los castigos corporales. Son pequeños hoplitas, así le decían los espartanos a sus soldados. Y los van a seleccionar además, no solo por la resistencia de su cuerpo, sino por su inteligencia. Y la carrera en esta congregación, en este ejército de la fe, va a ser una carrera de vida. Y ahí aparece la palabra currículum. Nada más que en el caso de los jesuitas va a ser curriculum disciplinae. Es un currículum que disciplina. Mientras que en los protestantes el currículum va a ser un currículum vitae, un currículum de vida. De ahí viene la palabra curriculum vitae, de ahí viene la palabra currículum en el sentido de los conjuntos de saberes y oportunidades de aprendizaje que brinda la escuela. Carreras de vida, carreras de disciplinamiento. Las dos acepciones fueron válidas y siguen siendo válidas hasta hoy. Hoy hablamos nosotros de disciplinas científicas todavía, ¿no? Y esa pedagogía jesuítica, formadora de niños, que van a ser verdaderos espartanos, tiene como fundamento, tienen como objetivo fundamental transformarlos en soldados de la fe. Tienen que ir a cualquier lugar del mundo donde pueda aparecer un síntoma de protestantismo y combatirlo, no solo con la palabra, la Biblia y los sacramentos, sino con las armas, el asesinato, la tortura, la represión y todo lo que sea necesario. Así como el fin justifica los medios en algunos casos, así como lo decía nuestro Maquiavelo, también en nombre de Dios están justificados todos los medios. Y de ahí es que va a surgir en complemento, como segunda resolución del Concilio de Trento, un cuerpo punitivo de sanción, persecución y castigo, también creado por el Concilio de Trento, para castigar, para perseguir, para reprimir y, si es necesario, eliminar todo rastro o todo aquel que se inscriba en la condición, como decía recién, ¿no es cierto?, de hereje. Hereje es el que duda, el libre pensador, el que no se somete a los dogmas, que va a perseguir a los apóstatas. Apóstatas va a ser el que reniega de la fe públicamente, aquel que dice, no el que duda, el que reniega. Y de los sacrílegos. El sacrílego ya no solo es el que duda y reniega, sino el que insulta, descalifica y combate públicamente desde la tribuna, desde la escuela, desde todos los lugares públicos, la fe. Entonces, a todos ellos, y a eso se van a sumar la represión de todas aquellas mujeres consideradas que a partir de desarrollar prácticas esotéricas se las considere brujas, y de todos aquellos que son culpables o potencialmente culpables del sacrificio de Cristo, en primer lugar los judíos, los ladinos, ¿no es cierto?, y todos aquellos que tengan algún tipo de rastro en ese sentido. Ese cuerpo punitivo va a utilizar las peores formas de tortura, y eso ustedes lo deben haber visto en la película El nombre de la rosa, para imponer la fe.
incluso van a castigar a las disidencias que se plantean dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, los grupos en el siglo XVII, los famosos grupos de los jansenistas y los anabaptistas. ¿Qué eran los grupos de los anabaptistas? Los que no creían en el bautismo. Eran congregaciones, grupos, comunidades, ¿no? Como pueden ser ahora las iglesias evangélicas, que creían en todo, pero había una cosita del dogma que no aceptaban porque no aceptaban el pecado original y por lo tanto no creían en el bautismo. Se llamaban anabaptistas. Bueno, los van a masacrar a los anabaptistas. Y va a ser política de Estado, en el caso de los Borbones en Francia, porque estaban muchos asentados en la zona del Ródano, en el sur de Francia, en toda la zona, ¿no es cierto?, que linda o limita Francia con Italia, toda la zona del Valle del Ródano, toda la zona, digamos, cercana a la Lombardía, se van a asentar los grupos de anabaptistas y van a ser eliminados directamente. La represión va a ser furiosa. Lo mismo va a ser con los valdenses, lo mismo va a ser, bueno, con todas aquellas agrupaciones religiosas que dudaban del dogma, que no aceptaban la totalidad del dogma y se atrevían a cuestionar aspectos de ese dogma, ¿no es cierto? Y por lo tanto a poner en juego y a poner en discusión cosas que la Iglesia como dogma no acepta. Bueno, la persecución de los anabaptistas, de los jansenistas. Los jansenistas, lo mismo que Wycliffe, tal cual el mismo Lutero, también desde el otro lado los protestantes no era que andaban también, no era que eran amables. Esto cuando Wycliffe, por ejemplo, en el caso de Alemania, confunde la lucha religiosa con la lucha social, y no es que la confunde. Y él le dice a Lutero Wycliffe, bueno, si vos querés que la iglesia no vende indulgencia y no favorezca que los ricos no vayan al cielo, entonces dale, ¿no es cierto?, derecho a los campesinos desposeídos, a los campesinos explotados por sus señores feudales, pero como toda, ¿no es cierto?, la nobleza, los varones y todos los señores con poder apoyaban la política protestante de Lutero le pasa el trapo mal a toda la rebelión campesina, ¿no es cierto?, de los campesinos y viejos siervos feudales que en Alemania, en el marco del protestantismo, exigían un poco más de hoy llamaríamos justicia social. Es decir, todos los dogmatismos, chicos, tienen esa historia, sean protestantes, sean católicos, la violencia es parte, ¿no? Alguien decía, es la guerra, no es nada más que la extensión de la política por otros medios. Entonces, cuando alguien no se somete, si no te puedo convencer, te hago la guerra. Entonces, el Concilio de Trento va a crear este órgano punitivo de persecución, de tortura, de quema de brujas, de sacrificio de los judíos, porque nadie en este tiempo ya tenían demasiado los protestantes para que alguien esté dudando, sea medio hereje, alguien esté, ¿no es cierto?, renegando de la fe como los apóstatas, o alguien esté insultando la fe como los sacrílegos. O alguna mujer ande curando y haciendo brebaje para el amor y mate a algún pelotudo que lo toma, entonces como era bruja la quemaba. Entonces, este tema, la segunda resolución del Concilio de Trento, que va a ser, ¿no es cierto?, el órgano punitivo más terrible que existió, no solo en Europa, sino en América, la Inquisición peruana acá, en América Latina, hizo cosas terribles, las torturas, porque además no solo los torturaban, los despojaban de sus bienes, los despojaban de sus esposas, les quitaban sus herencias. Es decir, el hereje o el apóstate se transformaba en un infeliz. No solo era la cárcel, era el despojo de sus bienes materiales o directamente descasarlos. Su mujer dejaba de ser una mujer, su mujer por la vergüenza pública, y ya ni siquiera tenían familia. La historia de la Inquisición en el Perú colonial del siglo XVI, XVII y XVIII es muy interesante, y ahí se inspira una novela de un tipo que yo particularmente lo detesto, pero que la novela no es mala, si se la lee cerrando los ojos de quien la escribió. Es una novela que se llama La gesta del marrano, ¿no?,
de un señor, ¿cómo era el apellido? ¿Te acordás? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo? Es un judío converso. ¿Cómo se llama? La gesta del marrano. Bueno, que es un poco un hecho real ocurrido con un llamado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban los judíos conversos? Con un ladino peruano, un judío español que se vuelve ladino, se convierte en la fe en Perú, ¿no es cierto? Pero es denunciado por Marcos Aguirre, exactamente. Por quien, ¿no es cierto?, había unos tipos de la nobleza que le ambicionaban la mujer y sus bienes. Entonces, ¿qué hacen? Lo denuncian, de que aparte de ser ladino, porque en España era judío y acá parece, hacía prácticas de brujería, conspiraba, lo acusan de muchas cosas, porque además hasta eso era la Inquisición. Si yo le tenía bronca a mi amigo de la otra cual, a mi vecino, iba y le decía al inquisidor, che, de la par, ¿sabes vos que es hereje? Entonces caían y lo hacían cagar sin prueba, sin preguntarle, ¿no? Esa novela, y vuelvo a repetir, el autor no me cae bien, pero es un hecho, muestra un hecho real además de lo que fue la Inquisición en el Perú colonial. Y lo que hacían en este caso con los judíos conversos, con los ladinos. Entonces, ese hecho va mostrando una cosa terrible, cómo se va a desatar un proceso donde el castigo o el dominio ya no solo apunta a una lucha espiritual, sino a una guerra franca y abierta, donde van a participar en este proceso de represión los ejércitos, los dineros, los bienes de todas las casas reales que forman parte de la guerra o de la lucha contra el reformistas. Concretamente, el imperio más grande del mundo, ese imperio donde no se esconde el sol, era el imperio, ¿no es cierto?, de los Habsburgos, que gobernaba España, que van a ser las grandes cabezas de la política contrarreformista en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y la tercera resolución de Trento, que no es menor y que también es muy interesante y que tiene directa relación con la educación, es lo que se va a llamar la creación del índex. Índex viene de índice. ¿Y qué es el índex? Eran una lista de todos los libros de autores que se consideraban herejes, ¿no es cierto?, apóstatas o sacrílegos y que fueron prohibidos. Lo llamemos de otra manera. Se estableció un sistema de censura para que no se lean aquellos libros de autores cuya condición dudosa de fe o de adhesión a los principios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se ponían en duda. El índice va a ser una larga lista, el índice va a ser una larga lista de libros, de títulos de libros, de escritos, de ensayos, de opúsculos, fundamentalmente firmados por los grandes pensadores de la Ilustración decimonónica francesa del siglo XVIII, de la Ilustración inglesa y del pensamiento racionalista y empirista filosófico desde la literatura, ¿no es cierto?, llamada libre, no confesional, que va a atravesar la cultura europea de este tiempo. Bueno, y al que lo agarraban con un libro de eso, Dios mío, ¿no? Anda escondiendo los dedos, porque lo primero que hacían era martillarte los dedos para que no agarres nunca más un libro. O si no, te cortaban la lengua para que no hables. O si no, te metían en un cajón que tenía púas para adentro, cosa que el cajón cuando se cerraba te clavaba entero y había dos púas que se te metían en los ojos para que si no moría quedes ciego. Esos tres elementos son fundamentales para determinar los lineamientos políticos de Trento. Y el último, todo lo que es la obra, llamémosle así, la dimensión intelectual de lo que va a ser entendida como sospechosa del discurso contrarreformista, se va a sintetizar en el índice o el índex de libros prohibidos por la Iglesia Católica Apostólica. No hay que olvidarse
que nuestro Manuel Belgrano le va a pedir, ¿no es cierto?, a Fernando VII y le va a pedir a la Iglesia Católica Apostólica Española permiso para leer los libros prohibidos del Índex, y estamos hablando de 1795. Estamos hablando cuando Belgrano es un joven de apenas 17 años, ¿no? Sí, dice que va a estudiar abogacía a Salamanca y pide permiso porque él quiere conocer todos los saberes de la fisiocracia, las desenvolturas de la siembra, todo lo que es, ¿no es cierto?, lo que hoy llamaríamos las ciencias de la naturaleza. Y él va a tomar contacto, ¿no es cierto?, con Voltaire, con Diderot, con todos los pensadores de la Ilustración francesa, y de ahí le van a nacer sus ideas independentistas, siendo un católico apostólico ferviente, ¿no? En él aparece el concepto de Ilustración católica en Belgrano como un hecho de mestización cultural sumamente muy interesante, porque no hay que olvidarse que cuando él gana la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, que faltan poquitos días para que eso se produzca, le entrega su sable y la transforma en Virgen Generala a la Virgen de la Merced. Es decir, estaba presente en su pensamiento, su lucha por la independencia contra los españoles, pero al mismo tiempo su arraigada condición de hombre de fe. Por eso se llama Ilustración católica, aunque parezca un contrasentido, pero es algo mucho más que interesante. Es una simbiosis política entre la tradición europea católica y la tradición europea, ¿no es cierto?, liberal, o si ustedes quieren, ilustrada. Bueno, Belgrano encarnó esa figura. Es una pena que no le enseñen esas cosas a los chicos en la escuela, porque ignoran, ¿no es cierto?, lo ven a Belgrano simplemente como el tipo que creó la bandera y que, ¿no es cierto?, era algo así como tontito, no tenía interés, honrado, así. No hay peor sepultura para el pensamiento, ¿no es cierto?, crítico que la historia oficial, ¿no? Es un mausoleo de ideas la historia oficial, ¿no? Los despoja, los deshumaniza, los hace próceres, los hace bronce a los seres humanos que, como Belgrano, tuvo una hija sin casarse, con una cheta de acá, con una noble, con la cual tuvo relaciones sexuales soltero y sin casarse. Fíjense el escándalo que era para esa época. Una helguera, ¿no es cierto? ¡Qué cagada! Y la va a dejar a su hija, la va a dejar por la revolución. Es decir, no puedo casarme con vos, tengo que luchar por los intereses de mi país. Bueno, nadie dice de esa cosa. Belgrano, un hijo en soltero, con una chica de la sociedad acá, nunca se supo de la hija mujer de Belgrano. No se escribe sobre eso. Claro, no lo van a mancillar al prócer, que le gustaba andar con chicas. Si era lo más normal, un tipo que ha muerto de 50 años, cuando tenía 30 años, 20 años, 35 años, ¿cómo no va a tener interés por una de las chicas lindas de la sociedad tucumana? Pero bueno, hemos deshumanizado a los próceres, lo hemos transformado en bronce, no les late el corazón, ¿no? Por sus venas circula plomo fundido, no pasiones. Bien, aquí queda planteado lo que viene, la educación contrarreformada católica y todas sus implicancias, porque ya son las 13, ya no me paso 10 minutos, perdón, ya queda, ¿no es cierto?, esto para la clase que viene. Así que, fin, no hablo más, se me acabó la cuerda. Y a mí me están llamando a comer porque a las 15 tengo que estar en la apertura del Congreso. Qué macana, me voy a tener que bañar y peinar hoy. Bueno, miren, las chicas, los chicos deben estar ahí escuchando esto, van a decir todo, van a decir, por eso no se vaya nunca. Pero bueno, el humor también es parte de la educación. Bueno, no sé qué les ha parecido la clase, chicos y chicas, no sé si quieren agregar algo, Elise, Susana, Emanuel. Ahí está, ¿ve? El libro de Julia Álvarez y
Fernando Álvarez Uría, ¿cierto? Que es la maquinaria escolar a la que se refiere. Lo que pasa es que yo ando peleo con los apellidos, no sé qué pasa. Sí, sí, el libro en realidad, Daniel, es Arqueología de la Escuela. La arqueología de la escuela, perdón. Exacto. Maquinaria escolar le Es dice uno de eso. los, claro, es el primer de los capítulos que es Sí. Está en Sí, internet y demás, y está el PDF, así que ya después si les parece se puede compartir, pero es muy interesante ese libro. Sí. Así es, bueno. Y sobre todo porque, bueno, esto que mencionas vos, que también se conoce como la gramática escolar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esta organización escolar, todo lo que has mencionado, el tiempo, el espacio, la estructuración de los modos, las formas, ¿no? Que van de algún modo definiendo, ¿no? Lo que uno conoce como esa escolaridad, ¿no? Presencial en este caso. Pero además te dicen, vos no me vas a criticar la escuela es un dispositivo, es incuestionable. No es que, bueno, no, sí, le podés poner un tono, un matiz, pero la esencia no la criticás. Por eso me quedó tanto la palabra maquinaria, una cosa que vos, es una cosa que se pone en funcionamiento y no se detiene, es una máquina. Impone cosas, no te pregunta. Imagínate vos, es lo que dicen los psicólogos, es el principio de realidad de los chicos. No le preguntas si quieren levantarse a las 7 de la mañana. Se tienen que levantar a las 7 de la mañana. No le preguntas si quieren estudiar matemáticas. Tienen que estudiar matemáticas. Ahora imagínate la anarquía que sería si la escuela le andaría diciendo a los chicos, ¿quieren estudiar matemáticas? ¿Quieren estudiar lengua? ¿Quieren estudiar geografía? Por supuesto le dirían todo que no. Así que bueno. Bueno, me alegro, señorita Galván, que valore eso, que nos quedamos después de horas y no cobramos por eso. Nosotros presentábamos un pedido de horas extras que en la facultad. Bueno, muchas gracias entonces. Si no hay comentarios, quedamos. No, estamos bien. Bueno, perfecto entonces. Bueno.